yo dije el viernes pasado, por la información que yo tengo, por lo que trasciende el acuerdo con el fondo, no va a haber muchos diputados y diputadas que no lo van a votar del oficialismo. Bueno, Grabois ya dijo que su bloque, que es un bloque chiquito, sí, de 3-4 legisladores, no van a votar. Sí. Son del Frente de Todos. Son del Frente de Todos. Están dentro del bloque del Frente Se puede llegar a... Bueno. Yo te escuché lo del viernes. Lo que vos diste es versión del fondo, eso, ¿eh? Eso es versión del fondo. Yo no hablo con el fondo, así que... No, pero lee los medios que... Yo no hablo con el fondo. Vos lees los medios que le atribuís tener cierta independencia que no la tienen. ¿Cuál sería mi versión del fondo? A ver. Vos nombraste ámbito financiero. Sí. Y decir como si ámbito financiero lo escribiera... Es Cristóbal López y Fabián de Sousa. No, ahí voy. Vos no lo digo mal. Bueno, ¿me dejás a mí decir algo? Porque te voy a decir exactamente lo contrario que estás diciendo. Vos lees ámbito financiero como si estuvieras leyendo a Cristóbal López y de Sousa. Y no es así. No, digo, es un libro. ¿Tiene dueños el diario? Tiene dueños el diario. La línea editorial. Página 12 también tiene dueños. Y sin embargo hay periodistas que no opinamos lo mismo que Víctor Santamaría. Está bien. ¿Y la tapa la hacen los periodistas o Víctor Santamaría? La tapa a veces la hacemos los periodistas, a veces la hace Víctor Santamaría, ¿no? Bien. Víctor Santamaría no, alguien cercano. Está por bien, ahí. y está muy... Pero la línea editorial... Perdón, ámbito financiero. Vos lo lees... Está bien. Leo la firma y yo sé esa firma si está más cerca del albertismo, más cerca del cristianismo o está más cerca del Fondo Monetario Internacional. Bien, porque tenés las tres alternativas... a 5 columnas. A 5 columnas firmantes muy importantes tenés en las 3 líneas en el ámbito financiero. Entonces, me parece una lectura equivocada, simplista. Es decir, si salió en ámbito, lo está diciendo el albertismo. De hecho, lo que dijiste es la línea, lo que baja el fondo. Lo que baja el fondo y todo lo que defiende el fondo. Hay que generar confianza en los organismos internacionales. A ver. Hay que hacer un ajuste. Recordemos que decía, porque me parece que... A ver, vamos a poner. Yo leí no leí una nota de opinión de ámbito financiero. Vamos a hablar. Si querés jugar ese partido, Rulo, lo jugamos. No tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Leí, vos además tenés años de edición de diario, ¿no? Por supuesto. Bueno, vos también tenés años de edición de diario, ¿no? Sí. No leí un recuadro, una nota de opinión, Leí el título a 5 columnas. ¿Qué significa un título a 5 columnas para ustedes que son editores de diario? Que tiene una firma, que el firmante opina eso no, con todos los respaldos que tiene el firmante y es la línea editorial del diario. No es la línea editorial del diario, no es la línea editorial del diario. No es la noticia más relevante que tiene y es un tema de agenda, sin duda. O sea, vos buscás conectar. Está bien, pero a ver, la jerarquización de 5 columnas, vos la podés poner como opinión, la podés poner como en la página 3, tenés un montón de modos de jerarquizar una noticia. Si la pones a 5 columnas, es que es la línea editorial del diario. No, si haces eso, te vas a encontrar con que los diarios cambian de dueño cada 3-4 días. Pues sí, mira, la línea editorial del diario es la nota, pues es la más importante. A los 3-4 días la nota más importante. No, cambió la línea de diario, entonces. Más allá de eso. Y los empresarios, el empresario periodístico en este país, han hecho un uso y costumbre totalmente habitual de jugar con varias líneas a la vez. Porque tienen negocios, perdón, si algunos se ofenden porque digo que los empresarios periodísticos tienen negocios con distintos sectores. Y sobre todo cuando tienen un gobierno al cual el gobierno le hacen un mimo y le pegan un cachetazo. Esa digamos, no conoce ningún empresario periodístico que haga esto ustedes en este país. Sí. Y con este gobierno en particular. Si me permitís un adicional, Rulo, que parece ingenuo pero no lo es. Yo he hecho tapas, he escrito tapas. He hecho títulos a 5 columnas porque tenía pocos temas para tapa también, No digo que haya sido este caso, pero no hay... Acá dice el título, se enojan, mirá cómo se enojan con... El título dice exclusivo, FMI pide un crecimiento más bajo para la Argentina. Bueno, es peor entonces, lo pide el FMI. Bueno, sí, está bien. Sí. Para mí, yo te digo, el gobierno atraviesa... Mira, yo lo que te quiero decir, vos, Rulo, primero, vos que seguís el tema del Fondo Monetario y tenés muy buena llegada con el equipo económico y demás, si se puede hacer pública, Rulo, sí, cómo es la conversación con el Fondo Monetario Internacional y qué es lo que pide en el marco fiscal, en el marco previsional, en el marco laboral. La historia. Otra cosa que dijiste la otro día, que nunca había visto una cosa así que se trabaja en silencio. Yo, al revés, jamás vi
que una negociación con el fondo se hiciera pública lo que se está negociando. Ni siquiera las negociaciones del Mercosur se hicieron públicas en este país. Mucho menos la del fondo, ni la del Club de París, la haya hecho quien la haya hecho. Nunca te hacen pública la negociación. No es cierto que se hayan hecho pública y esta como excepción la tienen recontra oculta. Siempre la tienen recontra oculta. Yo lo que dije que nunca... Y la información no recuerdo, es que... ¿Vos recordás algún presidente que en un mensaje público... Te pregunto si lo recordás y te pido, y si lo recordás lo compartimos, porque en un mensaje público diga voy a enviar al Congreso un presupuesto con el acuerdo del staff del Fondo Monetario Internacional. ¿Con el acuerdo del staff? No recuerdo ninguno, ni el actual siquiera. Lo que dijo el presidente el otro día. Pero no es con el acuerdo del staff. Dijo el acuerdo va a pasar por el Congreso. Y ayer, en la carta, el sábado en la carta, Cristina Fernández calificó esa ley como una excelente ley. Eso, que la ponemos en la lista de los entregadores a Cristina Fernández de Kirchner por esto. Dijo, una excelente ley. Y además, esta ley no es una particularidad esta ley. Estas leyes legislan para adelante, no para atrás. Es decir, obliga para adelante. Ahora, interpretar que esta ley es una ley hecha por mandato y por orden del Fondo Monetario Internacional, está tironeando mucho la cosa, porque entre otras cosas la bancó Cristina esta ley, y fue uno de los ejes principales de la carta del sábado, y acusando, y la usó para acusar a la oposición, a decir, ustedes la apoyaron y ahora están en contra. A la oposición se lo dijo. Está bien, igual la oposición, yo en esto, la oposición se tiene que oponer, es el rol que tiene. Yo no creo en esa lógica de oposición responsable, republicana, más allá de que la oposición se pone en ese lugar, la oposición está bien que se oponga, es su laburo. Ahora, el tema son los términos de esa oposición, y en tal caso cómo la sociedad evalúa después ese comportamiento. Me parece que Cristina, cuando recuerda la ley y recuerda que no tiene mayoría el oficialismo, lo que está haciendo, ahí sí es un apoyo explícito a la estrategia negociadora del gobierno que necesita esa foto, Rulo. Porque el fondo pidió... Rulo no me contestó de qué se discute con el Fondo Monetario y qué pide el Fondo Monetario. Sí, ¿Qué estás pidiendo? No me preguntaste a mí si yo te digo... En principio yo no ¿Pide evaluación? ¿Pide evaluación? Y más o menos, no sé si la evaluación pide otro mecanismo. Una reducción de la brecha. Pide reformas en todos los aspectos que planteaste, claro que pide una reforma. Bien. Pide un ajuste, claro, si eso es el fondo. Eso es el fondo. También pide una foto, por eso yo digo, es decir, pide que paguemos en estos 3 años la deuda. No pide tanto porque tampoco lo necesita. Lo que quiere es condicionar, lo que quiere es que el gobierno esté disciplinado a su política. ¿Y la oposición? El gobierno. No, el fondo quiere la foto del gobierno, la oposición y todo el sistema político. Déjame opinar. Pero FMI, lo dijo públicamente el fondo, Rulo. El FMI, lo que dice públicamente para Murano es una cosa, lo que negocia... Pero lo está diciendo Cristina, lo que diga Cristina, y vos me preguntas lo que opino yo, yo. Todos están diciendo que quieren un sistema político... anotame, todo menos yo. Listo. Bueno, Porque no es un punto central de la negociación, Adrián, eso. Bueno, no es un punto central de la negociación. Le dedica 3 párrafos Cristina, 2 párrafos Alberto en su discurso, todo el sistema político. Le dedican a otra cosa, no es el del tema ese. Bueno, vamos a poner, decir esto es lo central, si no hacemos esto, no vamos al carajo. Nada de central, está bien, todo es central. ¿Va a tener el Fondo Monetario una oficina permanente en la Argentina, Rulo? Como siempre tuvo, no, creo que no. Espero que no. La oficina del Banco Central. Claro. Que siempre tuvo. Hasta que Néstor se la sacó. Néstor se la sacó, Fue el primero. ¿A vos te parece bien que el Fondo Monetario tenga una oficina? ¿Es una barbaridad? ¿Y forma parte de la negociación? No sé si forma parte de la negociación. Las revisiones seguro. Las revisiones trimestrales. Sí, eso seguro. Las revisiones trimestrales del fondo, Rulo. Sí. Es como, voy a utilizar una figura a ver si podemos entender todo. Es como que venga alguien por fuera de tu familia, de tu entorno familiar y demás, y que te revise el resumen de la tarjeta de crédito y te diga, estás gastando en esto, tenés que ahorrar en esto, fíjate en aquello. Es lo que te hacen los bancos cuando te un crédito. Eso es lo que haría, eso serían las revisiones trimestrales del Fondo Monetario. No, las revisiones trimestrales del Fondo Monetario... O sea, cada 3 meses vienen a verte las cuentas. No te ven las cuentas, te ven la política, que es mucho más grave. Bueno, y te definen si te tenés que seguir por esta orientación o aquella otra. Que es una de las cuestiones por la cual también se lo cuestiona al fondo, que
las revisiones que hizo después del acuerdo de 2018 demostraron claramente que estaban absolutamente desviados de lo que se habían planteado porque se suponía que el préstamo no tenía que ser habilitado para la fuga. Claro, es que un préstamo estabilizó y se desestabilizó todo. Por eso. De ahí en ese punto le juega en contra. Si se hiciera justicia con eso, del tema de las revisiones. ¿A vos te parece, por ejemplo, de que haya una oficina permanente y las revisiones trimestrales del Fondo Monetario, lo cual sería el fondo es un auditor de los acreedores, ¿o no? Sí, poco claro. está para, el fondo está para garantizar los intereses de los acreedores, no los intereses de los jubilados, de los maestros, de los argentinos, de los trabajadores argentinos. Si me decís qué opinión, yo creo que los intereses de Estados Unidos en la región, no más que en los acreedores. En términos geopolíticos, digamos. Sí, en términos geopolíticos. Debería estar. En términos fácticos. Perfecto, estoy 100%, 104% no sé de acuerdo con lo que decimos. No sé por qué me insistís en la pregunta que sabe cuál es la respuesta. Voy a estar absolutamente en contra de que el fondo tenga una oficina, de que el fondo haga revisiones, como son las revisiones que son mucho más graves de lo que vos planteás, porque es una revisión para definir la política económica interna del país. Estoy en contra de todo eso. Y si me apurás, me decís, ¿y vos te crees que Argentina no se debería el fondo? Y la verdad que sí. Que es el momento y por ahí no, qué sé yo, y este gobierno no se va a ir, está bien, fenómeno. Creo que esta posibilidad no existe, ¿no? Porque creo que hasta Venezuela integra el Fondo Monetario Internacional. Por eso. No existirá, pero digo, pero ¿de qué te sirve el fondo? Para condicionarte, claramente, para otra cosa. Y bueno, pero podés ir ahí y discutir. No puede ser discutir nada en el fondo. No discutís nada en el fondo. La definición la toman en un cuartito cerrado, y en el cuartito cerrado ya viene alguien con el mandato de qué es lo que se va a decir en el cuartito cerrado, ni siquiera ahí se discute. Entonces, esto es el Fondo Monetario Internacional. ¿No queremos romper con el fondo? Bueno, está bien. Como dice Cristina, no estoy pidiendo no pagar. Bueno, pero veamos en qué condiciones. Se paga o no se paga, pero no se condiciona la posibilidad de desarrollo con la inclusión social que está planteando. Está bien. Es el límite, es como decir, este es el límite. Esta es la raya de la cual no pasamos. A mí, que de vuelta venga uno que estemos, ¿te acordás cuando venía Nupsin en la época de Dualde? Que lo esperábamos, me acuerdo, era todo, o yo la nota de CQC en el 95, en los 90, o lo esperábamos al enviado del fondo como si fuéramos una colonia y venía el rey y lo trataban acá, y a Nupsin de acá, y a Nupsin de allá, un personaje absolutamente menor. Bueno, el fondo a mí me preocupa el nivel de gravitación que puede llegar a tener sobre la política pública el Fondo Monetario en no, ni hablar. Si llega a tener una oficina permanente, bueno, como la tiene, pero para son mí, son políticas que exceden el plazo de un gobierno, ¿no? O sea, estamos hablando de acá un acuerdo, cuanto menos es un acuerdo con un piso de 10 años más 2 si se consigue esos 2 años. Estamos hablando de un condicionamiento de una década. Cuanto menos, y después la renegociación de ese acuerdo que implicará más tiempo de condicionamiento. Porque la verdad es que lo que dice Rulo es una cosa que es cierta, a diferencia de los 10.000 millones de dólares que pagó Néstor Kirchner para sacar la oficina del Banco Central, como hecho simbólico, no estoy diciendo que fue para eso, sino para sacarse encima el Fondo Monetario como auditor y en tal caso hasta gestor de la política económica de la Argentina, no son 45.000 millones. 10.000 millones es una obviedad, lo estoy diciendo, no son 45.000 millones. Y 10.000 millones con superávit gemelo no son 45.000 millones con las cuentas del Banco Central exhaustas, un superávit comercial que está entre alfileres, porque el superávit comercial de hoy es un superávit de pandemia, pero no es el superávit comercial real, por lo menos no en los términos de la Argentina que crezca. Y no, en tanto, perdón, le contesto a Rulo que me hizo gesto. En tanto la Argentina empieza a crecer, si mantiene el crecimiento que necesita la Argentina, va a empezar el proceso de restricción externa como siempre. Obviamente. O sea que esta balanza comercial positiva es en tanto y en cuanto la Argentina no crezca. Si la Argentina no crece, tiene la mitad del país debajo de la pobreza. Salvo que haya un esquema de distribución que hasta acá no estamos viendo, ¿no? Un sistema distributivo muy vertiginoso. Ahora, a lo que voy es a lo siguiente. Cuando yo insisto en que el fondo, no lo digo como condición sine qua non, punto central, quiere un acuerdo de todo el sistema, es porque también le da al macrismo, a quien le dio 45.000 millones de dólares, mucho poder. Con ese pedido le da al macrismo mucho poder, y Cristina ratifica, pero no en términos de poder, sino en términos de responsabilidad, los hace responsables. Por eso Cristina alude en 3 párrafos de la carta
a la situación de la oposición y al rol de la oposición. Y después respecto al gobierno, Rulo, Dani, para terminar con la carta que quedó ahí medio pendiente, y creo que tiene todavía un párrafo adicional muy importante, es cuando Cristina le dice a Alberto Fernández y lo confronta con su propia historia. ¿Me dejás poner la secuencia de audios? Primero. Vamos a poner primer audio, el de Máximo Kirchner de Hemiciclo, porque esto es el audio que dispara la respuesta de Alberto Fernández el 9 de julio. Máximo Kirchner con respecto al Fondo Monetario y con respecto al lobby feroz que estableció la multinacional Pfizer, que el gobierno nacional terminó cediendo y por un DNU habilitó la vacuna Pfizer, ¿no? Claro. Y esto es el análisis que hace Máximo Kirchner. Habla de la falta de autoestima que tenemos como país. Lo he dicho incluso cuando la expresidenta tuiteó al presidente de Estados Unidos, es que no hace falta que lo diga un presidente de Estados Unidos para que sea cierto que el trabajo en una sociedad o el poder adquisitivo, el salario de un trabajador o una trabajadora sirve. Tenemos que tener más autoestima como país. ¿O acaso siempre vamos a buscar la validación afuera y no en nuestra propia experiencia? Porque cuando no escuchamos la propia experiencia que tenemos como pueblo, terminamos siempre siendo juguetes de las circunstancias. Yo no quiero un país que sea juguete de las circunstancias, o que tenga que ceder a los caprichos de laboratorios extranjeros, que con más y con muchísima mezquindad buscan siempre doblarle el brazo al gobierno y también a este Congreso, que votó una ley de vacunas como la que votó, y no hubo un laboratorio ni europeo ni asiático que pusiera ningún pero a la hora de poder negociar con la Argentina. Vamos a poner un poquito más, ¿tenés un poquito más? A ver, déjalo correr un poco más. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, uno se pregunta. Acá está. Si así le fue de bien a este laboratorio con el eco que encontró en mucha parte de la clase política argentina, ¿cómo no va a ir con el Fondo Monetario Internacional? Porque muchas de las cosas que dicen, que escuché de muchos colegas de esta Cámara, del bloque obviamente que tengo aquí enfrente, son ciertas. ¿Cómo vamos a hacer para exportar más? ¿Cómo vamos a hacer para producir más? Y al mismo tiempo preguntarle, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? Porque ahí va. Si un laboratorio es 1,5, 1 minuto y medio más o menos. En el hemiciclo de la Cámara de Diputados, Máximo Carlos Kirchner. La respuesta, porque hizo una mención, una crítica sí, a Cristina, Máximo, diciendo, no idolatren a Biden, un poquito más de autoestima, ¿no? Viste que se jugó mucho con las políticas procíclicas de Biden, decía el compañero Biden, Juan Domingo Biden, ¿no? Y Cristina, de hecho, hizo un elogio público. Acá Máximo Kirchner marca un disenso. Y después dice, che, cedimos ante el lobby de Pfizer. ¿Qué va a pasar con el fondo? Claro. Bueno, la respuesta fue Alberto. Acá van a escuchar el párrafo que hace referencia a Cristina en la carta. Miren. Peleo porque la Argentina se ponga de pie. Y todos los días peleo contra los que quieren ver de adentro a la Argentina arrodillada. Y no paro. Y sigo. Y acordamos con los acreedores privados. Estamos negociando con el fondo. La Argentina sabe que este año, de acá a fin de año, tenemos compromisos por casi 5.000 millones de dólares que afrontar con el fondo, tomados por un gobierno que asumió esos compromisos hace 2 años atrás. La Argentina lo sabe. Y además me reclaman que arregle rápido. Mi modelo no está en los que mandan balas de goma a Bolivia. Mi modelo siguen siendo San Martín, Güemes y Belgrano. Nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino. Nunca, nunca. Y espero que me entiendan, porque si alguien espera que yo claudique ante los acreedores o que claudique ante un laboratorio, se equivoca. Bien,
respuesta, lo que fue interpretado en algunos como una respuesta de Alberto Fernández a Máximo Kirchner, ¿no? Que dijo que audicaron con un laboratorio, ¿qué va a pasar con el Fondo Monetario? Y este es el párrafo que destaca Cristina Fernández en su carta. Y después pone un párrafo final. Lo cita textual, ¿no? Que Dios y la patria los ilumine, Y esa es la parte que agarra la oposición para decir le saca el cuerpo a... ¿La oposición nada más? No solamente la oposición lo dijo... Los ilumines a todos y todas los argentinos y las argentinas lo necesitan. ¿Puedes decir que el sector del oficialismo que también lo interpretan como que hay una intención de sacarle el cuerpo a las consecuencias de un acuerdo, de un mal acuerdo con el fondo? Yo creo que las consecuencias de las políticas que impone el Fondo Monetario ya se sintieron y se sintió en términos electorales eso está claro. Se sintió en términos electorales. Por eso empieza hablando de la derrota. En noviembre. Del triunfo opositor. En las PASO y en noviembre. Hay un nivel de empobrecimiento enorme. Yo lo que te pregunto es lo siguiente. O sea, la posición fue clara diciendo, bueno, esto es un intento de Cristina de sacarle el cuerpo. Para mí, yo ya dije lo que pienso. Aunque así fuese la intención, que no lo creo, pero aunque así fuese la intención, es imposible, salvo una ruptura expresa y manifiesta, un quiebre institucional. Cristina no le va a poder sacar el cuerpo a las consecuencias de un mal acuerdo con el fondo, porque es vicepresidenta y porque buena parte de la estructura de gobierno y de la coalición de gobierno contiene a todos los sectores de la coalición, con funcionarios de todos los sectores de la coalición. Entonces no veo que eso sea posible, más allá de que haya eventualmente un intento narrativo, que yo no creo. Pero vos percibís, Daniel, no te pregunto lo que vos crees, sino vos percibís que hay sectores del oficialismo, llamémosle albertismo, que pueden estar leyendo este último párrafo como lo de la lapicera, como un intento de sacarse de encima la responsabilidad. Una interpretación que yo hago es, yo interpreto, además por la información que tengo, yo insisto, si el acuerdo va a contemplar un ajuste que sectores del oficialismo consideran que es insostenible en términos políticos y en términos electorales, yo creo que no se va a conseguir, va a haber una ruptura al interior del bloque. Va a haber una ruptura al interior del bloque. Eso es lo bloque. que te iba a preguntar, porque el paso siguiente de entonces ya no es una advertencia, esto es un aviso previo a una ruptura. Parte de la interpretación, le da centralidad y demás. A ver, le dice a Alberto Fernández, vos hablas del bloque, hablas de la coalición, no hablas del bloque parlamentario, estás hablando de la coalición de gobierno. Hablo del bloque parlamentario. Pero vos decís que entonces... Hablo en particular del bloque de la Cámara de Diputados. ¿Cómo puede haber una ruptura institucional? Decís vos, ¿no? Pública. A ver, si hay una ruptura del bloque parlamentario, hay una ruptura de la coalición de gobierno. Es impracticable que haya una ruptura del bloque parlamentario. Puede que haya legisladores que no decidan acompañar una iniciativa. Esta es la iniciativa, es el corazón del gobierno de Alberto Fernández, esto, ¿eh? Dani, yo entiendo lo que vos decís. Esto es el corazón del gobierno de Alberto Fernández. La negociación con el Fondo Monetario se juega el lugar de Alberto Fernández en la historia. Si el gobierno no sienta a todos sus legisladores para un acuerdo con el fondo, que el propio presidente Alberto Fernández consideró medular para los próximos 2 años que le quedan de gobierno, entonces no importa. Alberto sabe muy bien que hay legisladores que no acompañan iniciativas. Fíjate lo que hizo en la 125 cuando era jefe de gabinete. ¿Cuántos senadores y cuántos diputados perdió el oficialismo en aquel momento? De acuerdo, no tantísimos. ¿Tantísimos? Perdió la mayoría en la Cámara de Senadores, 12 senadores. Está bien, pero le votaron todo en contra. Pensando en diputados, sí. Y en diputados un montón. Raspando llegó el Chivo Rossi. Raspando llegó el Chivo Rossi. Ahora, esto no es la 125, Daniel. El acuerdo con el fondo, como bien dice Cristina ahí, es determinante para un par de generaciones de argentinos, sí, para adelante. Absolutamente, estoy completamente de acuerdo. 125, sin bajarle el precio a la 125, ¿sí? Por todo lo que sabemos que ocurrió después de la 125 y por qué los legisladores del oficialismo van a apoyar un ajuste con los votos de ellos? O con los votos llamémoslo, de los ciudadanos que acompañaron a esa iniciativa. Porque entonces... Porque la pregunta si el programa contempla, si el programa contempla un ajuste, bueno, lo que dice Rulo que no es, pero que salió en la tapa de ámbito financiero. Bueno, por eso lo que dijo Rulo, que es lo que pide el Fondo Monetario Internacional. Por eso, pero lo dice la tapa de ámbito también, que lo pide el Fondo Monetario. No, porque dice, acabo de decir lo que dice Rulo que no es. Bueno, yo digo que sí es lo que pide el Fondo Monetario Internacional. Bueno, exactamente. No es lo que se está acordando. Yo lo que digo que no es lo que se está acordando. Por eso, exclusivo, FMI pide un crecimiento más bajo para la Argentina. Estoy de acuerdo con ámbito, no estoy de acuerdo con tu interpretación. Bien.
Pide, correcto. Esto es lo que pide. Pide Bueno, no lo pide. Bueno, esto es lo que pide. Para cuidar Bueno, dólares, lo que decíamos ayer. Denunciemos que el fondo no está con Cristina, que está en contra, que dice lo contrario. El FMI dejaría una auditoría local permanente sobre política económica y además pide, entre otras cuestiones, que el crecimiento sea, el dato es que el crecimiento sea más bajo para que Sí, para evitar- cuidar los dólares. para cuidar Hay los que dólares. cuidar los dólares para pagarle a los acreedores que generó Macri. Sí. Mientras tanto, Macri está Es que el por el mundo viajando. Macri, Totó Caputo, Nicky Caputo, Sturzenegger, todos absolutamente dando lecciones. El condicionante de la duda es ese, que Mientras- vos no podés disponer de tus recursos. No solamente no podés disponer de tu decisión política, digamos, o económica, no podés disponer de tus recursos. Ese es el condicionante de este tipo de endeudamiento. Ese es el poder del fondo. Ahora, vuelvo a lo que vos planteás porque es muy interesante y yo sé que hay un debate hacia La adentro. pregunta es, le quiero decir a Rulo, ¿Es posible un cuando el gobierno- Fondo Monetario pide eso, Sí. ¿los funcionarios argentinos le dicen ni en pedo o lo hablamos, le dicen? Es decir, depende del grado de educación que tengan los funcionarios. O sea, le dicen Si lo te- hablamos. Si tenés un Bernardo Grispun, le dicen ni en pedo, y así le fue. Entonces lo que hizo Alfonsín lo echó a Bernardo Grispun. Bien. Si tenés Bernardo un- Grispun hizo algo peor. Hizo las dos cosas. Bernardo Grispun en una reunión. Bueno, fue una forma. La reunión- porque no entendían Contá- español. Claro, Bernardo Ni Grispun él hablaba inglés. era el primer ministro de Economía de Alfonsín y cuando vino lo del Fondo Monetario, ¿qué quieren? ¿Que me baje los pantalones? Se levantó y se bajó los pantalones. Sí. Lo cuenta Torres, eso es su libro, sí. Esa anécdota es cierta. Pero vos pensás que cuando el Fondo Monetario viene con las exigencias, ¿cuál es la respuesta de los funcionarios? No por esto, por el otro. Pero vos pensás que tiene una postura firme, dura, por ejemplo, diciendo, a ver, para decir una manera, mira, yo la plata te la voy a pagar, pero olvídate de tener una oficina permanente en la Argentina. Vos venís olvídate, no tenés ninguna chance de tener una oficina, menos en un edificio público como el Banco Central. No tenés jurisdicción, nosotros somos un país soberano. La Constitución no me lo permite. Hay funcionarios que te lo dicen así, hay funcionarios que te lo dicen de forma diferente. Está bien. Pero sí, Pero la ¿cómo- posición es esa. La posición ¿Cuál? es esa. Que no va a tener una oficina permanente. Que no va a haber semejante ajuste, no se puede limitar el crecimiento. Lo que pasa es que me parece que- ¿Cómo se va a agarpar? Bueno, yo te hago un programa y te hago un modelito de donde lo que aumentó mucho, que es lo primero que se le planteó, son las exportaciones. Es decir, ¿con qué lo voy a pagar? Con exportaciones. Vamos a hacer un fondito para pagar deuda. también en el Este, presupuesto. Aumentando las exportaciones. Sí, aumentando exportaciones. Bueno, pero entonces, bueno, después a esta altura, yo creo, y contrariamente a lo que opinan todos los demás, incluido Murano, ¿Yo vos, qué me dije? parece Si no dije nada. que no podés definir en los próximos 45 días, en los próximos 60, en los próximos 90, un carajo, porque yo creo que está tan encarajinada la negociación, y ya no por estos puntos, sino políticamente, que no tenés un horizonte de acuerdo, ni siquiera un horizonte de ruptura. Pero yo opino igual que vos, yo creo que no tenés condiciones Porque de acuerdo, pero el que problema es que el gobierno la está que- poniendo esa temporalidad. No sé Sí, por qué. pero eso lo hacen en los anuncios. Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué No, te- los anuncios no, pará. Guado le dijo el otro día, en una reunión, a una veintena de empresarios, Sí, a más tardar en enero el acuerdo está. bien. No son anuncios públicos, ¿eh? Bueno, los anuncios, yo digo los anuncios con la manito así, digo anuncios privados, públicos, Bueno, el mano ¿por a qué el mano. gobierno está instalando No la sé, idea de porque- que en 60 días lo tiene resuelto? Porque en eso tiene una política coherente. Hace un año y medio que viene diciendo en 60 días está resuelto. O sea, se ¿Eso es corrieron. una crítica o un elogio? ¿Eh? ¿Eso es una crítica o un elogio? Para mí, Porque como muchos forma están planteando... Ahora, como forma comunicacional me parece una crítica, qué sé yo, no estoy de acuerdo con ese tipo de pavada. Y ahora menos. ¿Por qué el presidente Porque en lo ese pone- momento podías tener una práctica, bueno, arreglo esto, lo estoy convenciendo, ahí sí, hasta ahí voy con algunas cosas que vos decís, Daniel. Se podían creer que Cristalina Georgieva iba a ceder en algunos puntos porque No tenía se dio. la no se dio un carajo. Porque aparte, Pará. aparte, No digamos, quiero- estamos hablando de Cristalina Georgieva, no de la que maneja el Fondo Monetario Internacional. ¿Se entiende la diferencia? Cristalina Georgieva ¿Está pintada? está puesta por como por Europa, pero no es- estilo Bandor. Es decir, ¿Cómo era Bandor? Contá la nota de Bandor. Bandor repartía los cargos, decía, y vos vas a ir de secretario general. Y en un momento Pará, le- hacelo bien. Decide, Silvio Soler, hacelo bien, porque el público se renueva. Soler, decide, a ver cómo se llama. tenés una reunión. Tenés una reunión, está Bandor. Bandor. Augusto Timoteo. Digo, Soler, vos vas a... Soler, vos vas a ser secretario de organización. Murano, vos vas a ser de secretario gremial. Willy. Willy lo vamos a poner secretario general.
Entonces, cuando te voy a dar el cargo a vos, Dani me sigue. Y yo te pregunto, Pero ¿y vos, Lobo, dónde vas a ir? Yo soy el que los pongo y el que los saco a todos ustedes. Entonces, acá hay un Estados Unidos, hay un mando en Washington que dice, yo soy el que los pongo y que los saco. Y me gustó, voy a poner la búlgara. Dijeron, poner la búlgara. ¿Quién es? Poner la búlgara. Porque hay que sacarla. De hecho la sostuvieron. Porque el discurso, qué sé yo, de la francesa, de la Lagarde. No, le corresponde a Europa, eso está. Responde a Europa, sí, pero lo eligen ellos. Sí, lo eligen. Le corresponde a Europa, pero lo eligen ellos. Y lo ponen y lo con sacan. Una Alemania como en su momento los Strauss-Kahn lo hicieron volar. Digamos, le habilitaron que la denuncia que había, le dieron fueguito. Bueno, ahora estuvieron muy cerca, estuvieron a 10 minutos de charla y finalmente Estados Unidos decidió que no. Claro, por eso, entonces, digamos, ese tipo de gestos, leer esos gestos, como ahí también hubo ingenuidad. Se le hicieron ciertos gestos como, bueno, esto va a facilitar la negociación y llegar a un acuerdo. No era así. No era así. Yo vuelvo a mi Cambia el gobierno en Estados Unidos y algunos supusieron que, bueno, si viene Biden en lugar de Trump, van a estar un poquito más flexibles con Argentina, van a comprender que ahí me parece, yo en ese tono leo lo de Máximo, diciendo, muchacho, cambió Biden, pero no se entusiasmen con Biden, ¿no? No, el gesto fue nombrarlo a Lipton como segundo. El gesto de Biden y todo lo demás gesto, y ahora con el embajador, está claro que lo de Biden no se diferencia, al contrario. Están con los quilombos que tiene Estados Unidos a nivel mundial, están mirando otra vez con más interés el tema de América Latina. Y están mirando a América Latina porque les interesa que no entre China. Entonces, tienen todas en contra nuestra.